incendio, pues tenían sus hogares o tenían a sus polluelos, ya no hay cómo salvarlos. Y pues si hay alguna especie que se alimente específicamente de una, ¿cómo se llama? De una planta o algún grano en especial, y este incendio arrasa con todo, pues el animal se va a quedar sin esta fuente de alimento. Es importante señalar que incluso las aves de climas cálidos o desérticos se ven gravemente afectadas en su resistencia y su sistema, las más vulnerables, las de estado silvestre como halcones. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes, Isaac Olivares, reportó Saraí Rangel. El círculo es muy amplio en cuanto a las afectaciones que provoca tanto el calor como también estos incendios, que la gran mayoría, hay que apuntarlos, son provocados. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en el caso del cuidado de nuestros bosques, para que también estas especies, estos animales, pues no vean afectados pues sus hábitats y en consecuencia también pues cuidar también esa parte del medio ambiente, la fauna, que es fundamental en este ciclo de vida de nuestro entorno. En efecto, atención ahí. Pero ¿qué te parece si nos vamos al reporte vial con nuestro compañero José Antonio Zamudio, Pepe Toño para los amigos, director de Exeni, que nos tiene los pormenores en materia vial sobre la capital michoacana y algunos puntos importantes aquí en el estado? Te saludamos con mucho gusto. Ya es viernes, Pepe Toño. Así es, Lucy, Héctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Viernes, pero ¿a qué costo? Sí, lamentablemente, bueno, pues ha sido un día muy complicado, y es que empecemos de manera cronológica. En el transcurso de la madrugada, entre Nueva Italia y Lázaro Cárdenas, en la caseta de San Feliciano, bueno, pues un conductor de un tráiler murió calcinado luego de que el vehículo, un tráiler, bueno, pues volcara y se incendió la cabina de toda la infraestructura de este vehículo pesado. Fue la cabina la que se incendió y pues, lamentablemente perdió la vida este conductor de esta pesada unidad. Esto fue todavía minutos antes de las 5 de la mañana, que estuvo cerrado prácticamente hasta las 7, 8 de la mañana, en donde un día que mucha gente aprovecha para ir al puerto de Las Cárdenas o las vecinas playas del estado de Guerrero. Minutos más, bueno, horas más tarde, ya aquí en la capital michoacana, Luz y Héctor, un lamentable accidente, un trágico accidente, cuando un camión urbano que realizaba la ruta de centros comerciales Altozano hacia la parte de Santa María, presuntamente perdió el control de la unidad de esta unidad de pasajeros, presuntamente perdieron también el control sobre los frenos, se brincó el camellón, y bueno, pues impactó a un vehículo que venía justamente en sentido contrario, en donde de ahí lamentablemente 2 personas perdieron la vida y 2 lesionados. El conductor se dio a la fuga. Todavía, a pesar de que han pasado ya poco más de 2 horas, todavía no se ha restablecido la circulación en Juan Pablo II con dirección del Asta de la Bandera Monumental hacia la Glorieta del Papa, justamente en este vado, en esta parte baja, ya con dirección hacia la zona de los centros comerciales. Todavía se encuentran unidades del CEMEFO y de la Fiscalía. Minutos después, todavía no terminábamos de digerir esta noticia, este trágico accidente, cuando otro suceso en el centro histórico de la ciudad de Morelia, en pleno mediodía, en pleno día de movilidad, en pleno jornada de actividades, trámites, compras, escuelas, se registró un asalto a una joyería que se ubica en la calle de Valladolid, que es la continuación de Allende, la que viene del ayuntamiento con dirección hacia la plazuela de San Francisco. 2 malhechores entraron a esta tienda y después de que despojaron de pertenencias a las personas que atienden este negocio y de la mercancía, bueno, pues presuntamente uno de los locatarios trató de evitar el asalto y recibió como respuesta impactos de arma de fuego que terminaron con su existencia. Inmediatamente se dieron cita elementos del grupo Tigres, que es quien monitorea el centro de la ciudad, acompañados de policía municipal, de posteriormente Guardia Civil. Cuando se confirmó la muerte de esta persona del sexo masculino, llegó la unidad de la CEMEFO, Servicio Médico Forense, y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía. Todavía en este momento, aunque ya han transcurrido 2 horas, todavía se encuentra parte de la calle de Valladolid cerrado al tránsito vehicular en esos momentos para que lo tome en consideración. Y finalmente, en la zona de Ciudad Universitaria, hoy culmina ya toda una semana de exámenes para la Universidad Michoacana. Hoy tocó el turno a bachillerato con casi 5,000 alumnos, bachillerato y enfermería a nivel técnico, para ingresar a la máxima casa de estudios.
Viernes que se antoja complicado, ya por este panorama que ya les acabo de narrar, así como también, bueno, pues se acerca el festejo del Día del Padre, así que, bueno, pues extremar, por favor, extremar precauciones. Así pinta el viernes, el calor, ese es otro cantar. Un viernes, vamos a decirlo así, no sé si el calificativo quepa, pero un viernes lamentable en cuanto pues, a esta serie de acontecimientos que nos has narrado efectivamente, Pepe Toño. Sí, aquí estábamos muy cerca, aquí en Nome de Santa María, de este incidente que se dio acá en la zona de Altozano, y pues brutal, ¿no? Pues este accidente que costó la vida de dos personas. Híjole, pone en evidencia también un poco esta falta de mantenimiento de las unidades de transporte que, pues, por alguna información que ha circulado, podría haber perdido justamente los frenos, y obviamente esto provocó este fatal accidente. Así es. Necesario. Sí, fue el primer comentario que se virtió, dado el primer preperitaje, por así decirlo, sí. Porque es una, ustedes conocen perfectamente esta vialidad, entre la zona de la desviación hacia la bandera, con dirección hacia su santidad Juan Pablo II, el monumento, es una parte que desciende, es un vado prácticamente, tanto los que van hacia Altozano como los que regresan, el vehículo, bueno, o los vehículos, pues obviamente se incrementa la velocidad de manera, pues, de inercia, aunque han colocado ahí unos topes ahí medios mal hechos, bueno, de todos modos es muy difícil controlar el vehículo. No hay una línea divisoria entre los carriles, vamos, no hay un muro de contención precisamente para evitar esto que sucedió. Presuntamente el camión pierde el control sobre los frenos, se brinca el camellón, y el vehículo, una camionetita muy humilde, por cierto, que sin deberla ni temerla, que venía en su carril, que venía subiendo, pues se impacta de frente con la pesada unidad, y los resultados, lamentablemente, ayer. Bueno. Sí, nada más que decir. Más que revise sus vehículos, es lo que nos queda a nosotros, y soportar el calor. Esa es otra cosa también, que todavía será más que intenso. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño, y hacemos extensivas estas recomendaciones también que acaba de decir Lucy, porque es fin de semana, seguramente muchos buscarán, por el calor intenso que hace en la capital michoacana, fugarse a las playas michoacanas. Así, exactamente, mucha precaución en carretera, claro. Que vaya y bien, y que regrese también de vuelta sin mayor problema. Te mandamos un abrazo y te deseamos un excelente fin de semana, Pepe Toño. Igualmente, gracias, un abrazo y un placer, como siempre, hablar con ustedes, y también que me lo permitan hacer. Ay, no, siempre, es mutuo. Vámonos a hacer nuestro primer corte y regresamos porque todavía tenemos mucha información que compartirles. Un hombre que desata la guerra merece la condena de todos y de todas. Se dicen que en política no hay coincidencias. No, es una postura políticamente correcta de decir aquí cualquier voz se recibe y se escucha. Habría que ver qué hace el presidente cuando vaya a saludar a la mamá del Chapo. A ver, ¿se vuelve? Esa obsesión, perdón, Selma, que te interrumpa, que tienen con Andrés Manuel López Obrador, es eso. Todo el sistema al pueblo. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí... La Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo.
Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le comparto que ante estas altas temperaturas y debido a la temporada de verano que se avecina, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pues la Comisión Federal de Electricidad invita a sus clientes a ser responsables en el consumo de energía. Todo aparato eléctrico encendido o conectado, por pequeño que sea, suma al consumo de energía y pago final en la tarifa del recibo de luz. Hacer uso consciente y cuidadoso es el llamado de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que ante las altas temperaturas se ha registrado un importante incremento en el consumo de energía eléctrica derivado del uso de aparatos de ventilación y enfriamiento como ventiladores y aires acondicionados. Este último, uno de los que más electricidad consume. Al respecto, se emiten algunas recomendaciones. Aires acondicionados deben instalarse lejos de fuentes de calor como lámparas, estufas o donde no le dé el sol, y se recomienda usarlo a 25 grados, pues cada grado menos del consumo aumenta entre 4 y un 6%. Aunado a ello, es importante sustituir las bombillas tradicionales por lámparas LED, aprovechar la iluminación natural, apagar luces y desconectar aparatos que no se estén utilizando, regular la temperatura del refrigerador de acuerdo a las instrucciones del fabricante y que estos se ubiquen a la mayor distancia posible de estufas, hornos o ventanas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Y continuando con la información, al día de hoy se reportan 4 incendios forestales activos en la entidad, los cuales se encuentran controlados al 100% y el monitoreo ante las condiciones meteorológicas como las rachas de vientos y altas temperaturas. Los siniestros se registran en los municipios de Panindícuaro, en Charo, en Ocampo y en Angangueo, donde combatientes de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y la COFOM, así como también los ayuntamientos involucrados, además de los voluntarios, realizan líneas de control para evitar que el fuego siga avanzando, así como la remoción del combustible. Así lo informó la misma Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Las causas principales de estos incidentes son las actividades ilícitas con un 52%, fogatas un 23%, también actividades agrícolas inciden en esto con un 18%, también los fumadores al arrojar sus colillas con un 6% y también un 1% por razones desconocidas. De acuerdo con estos datos del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, el tipo de afectación ha sido hojarasca, herbáceos, arbustivo, arbolado adulto y renuevo. La dependencia exhorta en este contexto, a la población a evitar el uso del fuego ante las altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad, además de reportar cualquier incidente a 911. Bueno, pues ha llegado el momento de irnos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que tiene toda la información. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio dedicado a la cultura de nuestro estado. Reconocido actor michoacano, forma parte de una producción internacional cuya historia presenta por primera vez a un superhéroe de origen mexicano. Escuchemos. Es estilo Batman. ¡Batman es un fascista! Blue Beetle es la nueva película de Warner Brothers Pictures en la que destaca la participación del multipremiado actor michoacano Damián Alcázar como uno de los pocos mexicanos que rompe fronteras al unirse al elenco de uno de los mundos ficcionales más reconocidos a nivel mundial. Su actuación junto a Solo Maridueña y Susan Sarandon va de los dramas políticos a la lucha por la salvación del planeta, alcanzando así una nueva faceta en su carrera. Alcázar llega a Hollywood con El Escarabajo Azul, historia de DC Comics que contempla a un joven de origen mexicano, Jaime Reyes, quien se encuentra con un misterioso escarabajo que le proporciona una poderosa armadura, convirtiéndolo en héroe. La película promete multiculturalidad y momentos divertidos en la que Alcázar interpreta a Alberto Reyes, familiar directo de Jaime, con el que comparte, como buen latino, el apoyo de una extensa y compleja familia, elemento vital en toda la historia. Alcázar, 8 veces ganador del premio Ariel, lleva toda su mexicanidad a la producción con diálogos en español y un coloquial Spanglish. Además, señaló que esta película es una fusión única de ciencia ficción y valores tradicionales latinos, en la que el director del filme, Ángel Manuel Soto, explora a la familia, el amor y la cultura latinoamericana de una forma apasionante. El estreno de Blue Beetle en cartelera mundial será el próximo 18 de agosto de 2023.
Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Si tiene usted un proyecto cultural en mente o ya ha avanzado, pero ha enfrentado algunos problemas, aquí le compartimos una alternativa para que tenga mejores resultados. La especialista en procesos de formación para el desarrollo comunitario, Claudia Osegueda Corona, visitará Morelia este sábado 17 de junio para impartir el taller Resolución de conflictos en proyectos culturales. El trabajo se realizará en 3 niveles de análisis. Es el uso de los proyectos culturales como una herramienta para la promoción de la cultura de la paz. Digamos que ese es el primer paraguas de análisis en el que vamos a trabajar con todos los participantes. El segundo nivel de análisis es cómo desarrollar un grupo, un colectivo, un grupo de trabajo, desarrollar lo más posible tus recursos humanos para disminuir la posibilidad de un conflicto en el equipo, ¿no? En los proyectos culturales es uno de los problemas más frecuentes, que luego trabajamos con perfiles que no son útiles para un proyecto cultural. Hay que saber qué perfiles son útiles para los proyectos culturales, ¿no? La otra parte y el tercer nivel es cómo te responsabilizas de tus emociones dentro de tu trabajo en equipo, ¿no? El taller será impartido de 10 a 17 horas en la Casa de las Artes y Oficios de Santa María de Guido, ubicada en Ramón López Velarde, en Santa María de Guido, que a su vez es un ejemplo del impacto que puede tener la cultura en la comunidad, por lo que están convocados promotores culturales y toda persona que quiera desarrollar un proyecto de este carácter. Es importante empezar a trabajar la herramienta de que no es solamente un proyecto cultural, sino todo lo que tiene que ver con cultura también tiene que ver con sociedad. Entonces empezar a bajar a la realidad de un proyecto sociocultural, ¿no? Y manejar la herramienta de la cultura como un proceso de transformación. La entrada es por cooperación voluntaria. Hay que llevar ropa cómoda, un termo o vaso para tu bebida y toda la disposición de compartir experiencias y construir conocimientos. Si deseas participar, recuerda registrarte en la liga que encontrarás en la página de Facebook de Casa de las Artes y Oficios de Santa María de Guido. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y bien, esta tarde recibimos con mucho gusto en el estudio a Montserrat García, quien es integrante del ensamble Danaus y con quien vamos a platicar acerca de un ciclo de conciertos que tiene preparada la agrupación para celebrar su 5º aniversario en los escenarios musicales. Montserrat, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Dafne? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por esta entrevista. Estamos muy contentos porque pues ya están celebrando este Quinteto de Alientos, su 5º aniversario también precisamente, y lo hacen pues ya siendo un referente en la escena musical. Así es, somos un referente no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Nosotros hemos ya participado en distintos festivales en Sonora, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México, además de aquí como en el Festival Internacional Miguel Bernal Jiménez, donde el año pasado tuvimos nuestra participación en el municipio de Cuitzeo. Claro, esa participación en importantes festivales también son obviamente las que les han dado ya un renombre, como bien lo dices, a nivel nacional. Y bueno, también en esta ocasión se está planeando ya un ciclo de conciertos. Así es, nosotros por motivo de nuestro 5º aniversario queremos ofrecer una serie de conciertos para pues, la comunidad de melómanos. Entonces, el primero lo vamos a dar este viernes, o sea, el día de hoy, a las 8:30 en el Centro Cultural Allende 637, donde somos además artistas residentes. Así es. Los otros son fuera de la capital michoacana. Así es. El segundo es el día de mañana en el Templo de San Pedro, en la ciudad de Zacán, a las 7 de la noche. Y culminaremos con el domingo 25 de junio a las 5 de la tarde en Pátzcuaro, así es. Así es. Este de Pátzcuaro me parece que ya se cierra con broche de oro este primer ciclo, porque va a haber posteriormente otro que ya están organizando, pero todavía está cocinándose, por así decirlo. Exacto. Y es una noche de gala. Sí. ¿Qué clase de repertorio, Monse? Bueno, nosotros tocamos tanto música clásica de reconocido que todos conocen, por ejemplo, vamos a tocar el bolero de Ravel, pero una versión para quinteto de alientos,
como música compuesta para nosotros, que nos dedican compositores mexicanos jóvenes, y música tradicional michoacana convertida también para este formato. Muy bien. Ahora, por si usted no lo sabe, bueno, también hay que destacar que muchos de los integrantes son músicos activos en distintas agrupaciones también muy importantes en el estado. Así es. Todos formamos parte de la Orquesta Filarmónica del Sinsuní, somos los principales de sección, y también trabajamos algunos como maestros de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana y como miembros de sección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Oye, pues eso es muy interesante. Ahí está la calidad que obviamente uno va a poder apreciar en este ciclo de conciertos, que bueno, se los repito, es uno en la ciudad de Morelia, otro en Zacán y otro en Pátzcuaro. Hay planes para otro segundo ciclo, sí, ¿verdad? Ahora hay un plan para expandir estos conciertos a todo el estado, y uno de los primeros puntos que vamos a hacer es Uruapan, en colaboración con la Galería El Colibrí, donde vamos a estar dando conciertos individuales acompañados por piano o guitarra. El primero ya se llevó a cabo y el que sigue es para fagot y piano el día 1 de julio. Así es. Monse, si nos puedes decir rápidamente el costo de los boletos. Así, para el día de hoy, el costo del boleto es de 250 pesos y para estudiantes con credenciales la mitad, 125 pesos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Sobre todo, bueno, pues para conocer más de su trabajo, si nos puedes decir algunas redes sociales. Claro, nosotros tenemos una página web que es ensambledanaus.com y también somos muy activos tanto en Facebook como en Instagram, y tenemos ahorita a punto de lanzar nuestro disco digital que va a estar en todas las redes como Spotify y iTunes, y están muy al pendiente de eso para finales de este año. Así es. Y bueno, pues aquí tenemos también cortesías que nos hacen favor, que nos hacen favor de regalarnos para todo lo que es el auditorio de A las 2. Estos se van a hacer 2 cortesías dobles, me parece, y las 2 primeras personas que hablen al teléfono, nuestro WhatsApp, al 446-866-0901. Así que ya lo sabe, recibimos las primeras 2 llamadas en cabina y son las que van a tener la oportunidad de ir a festejar con ustedes este 5º aniversario de Danaus. Que bueno, si así me puedes hacer favor para que sepa el auditorio, ¿qué significa Danaus? Danaus es el nombre científico de la mariposa monarca, pues porque estamos muy orgullosos de ser parte de esta comunidad en Michoacán y porque todos somos de distintas partes del mundo. Tenemos integrantes que son de Venezuela, que es de Sonora, Ciudad de México, yo soy de Zacatecas, y todos nos avecinamos en Morelia, encontramos nuestro hogar y nos sentimos muy identificados pues con el animalito. Pues bienvenidos a Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Así que ya lo sabe, únase a la celebración de este 5º aniversario, Ensamble Danaus, y asista a uno de los conciertos que se ofrecen tanto en la capital como en Zacán y Pátzcuaro. Mayores informes, ya lo escuchó usted, redes sociales. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Dafne. Enhorabuena. Bien, lista la cultura, viernes, así que excelente fin de semana para usted y su familia. Regresamos después de una pausa para todos. Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La Clínica de Autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de Libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo.
tardes, gracias por continuar en su espacio informativo de a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Le comparto que tenemos aquí en el estudio a la maestra Evangelina Contreras Posadas. Ella es psicóloga y bueno, venimos a hablar especialmente con este motivo del Día del Orgullo Autista, que es el 18 de junio. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Lucy, y esperemos poder aportar algo significativo. Sin duda, sin duda. Antes de entrar aquí a cuadro a las cámaras, estábamos platicando precisamente de esta importancia de hacer una detección y también de hacer este reconocimiento de este espectro al que pues una enorme parte de la población pertenece y luego ni nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, en efecto. Lo que sucede, Lucy, con el autismo es que, como bien lo acabas de mencionar, es un espectro, por tanto, pues tiene una gama muy amplia de signos y síntomas. Es difícil, sí, encontrar un diagnóstico y que se invita incluso a la población a trabajar sobre un diagnóstico oportuno y preciso, sobre todo en la primera infancia. Esto se puede diagnosticar a partir de los 3 años en adelante y lo podemos identificar con algún especialista en esta materia. Es importante hacer que se visibilice esta dinámica del autismo, de este espectro, porque creo que aquí en México en particular tenemos condiciones de barreras, por así llamarlo, en esta materia, en donde hay mucho desconocimiento. Incluso los propios especialistas nos hemos encontrado pues con ciertas carencias que tenemos en el conocimiento sobre los diferentes tipos de autismo que existen, y contextualizando un poquito para que entendamos qué es el autismo. Sí, por favor. Sí, creo que eso es importante empezar por ahí, que contextualizar que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y que se puede diagnosticar de manera temprana. ¿Por qué se conmemora el orgullo autista el 18 de junio? Bueno, porque un grupo de activistas estaban interesados en que se tomara en cuenta el hecho de hablar de estas temáticas. Y era un grupo de activistas ASPIS, conocidos como tal, que es uno de los tantos tipos de autismo. El Asperger, también está el catatónico, está el de Kanner, pero bueno, ahí no nos vamos a meter en esa contienda. Y en el 2005, que se hace toda esta serie de información sobre el espectro autista con este tipo de activistas. 3 años después, en el 2008, en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues deciden que el 2 de abril se le conozca como el Día Internacional de la Concientización del Autismo, precisamente poniendo otra vez sobre la agenda que la comunidad conozca cómo son las personas autistas, básicamente. Y precisamente relacionado a esto que comentas, a lo mejor algunas señales para poder detectar si nosotros mismos o alguna persona de nuestra familia, principalmente los niños, porque comentas que la detección temprana es muy importante, pueden presentar. Bueno, algunas de las características como muy básicas tiene que ver con el lenguaje, la interacción social y la conducta del niño o de la niña, la falta de regulación emocional. O sea, identificar por qué el niño, por ejemplo, se aísla o por qué el niño tiene tendencias a no comunicar, a no querer ver hacia los ojos a la persona, o a no querer el contacto también con los demás. La hipersensibilidad es otra de las características, pero ojo, también hablando en cuestiones y perspectiva de género, la brecha entre lo que es el autismo de los hombres a las mujeres es abismal, y hay muy poca información incluso en las mujeres autistas. Hay mucha más información estadística en detectar a niños y adolescentes y adultos autistas, hombres en específico. Hasta hace un par de años, hace muy poco tiempo, se decía que las mujeres ni siquiera padecían autismo, ¿verdad? Es correcto, Lucy. Lo que sucede aquí es claro, es un mito, precisamente por la falta de información, porque casi todos los estudios diagnósticos que se han hecho a lo largo de la historia sobre el autismo y sobre los diferentes tipos de autismo se han hecho con hombres. Y además, otra cosa bien interesante aquí, acabo de hablar precisamente de que el autismo es una condición especial, porque no es una enfermedad, también lo ponen sobre la agenda hoy en día, y que bueno, estamos avanzando bastante en esa temática. Pero el autismo como condición especial se da en la interacción social, en el lenguaje y en algunas hipersensibilidades que tienen
los niños, las niñas. Maestra, ¿y qué es lo que podría llegar a pasar si es que no se atiende? Híjole, si no se atiende puede caer incluso en trastornos superiores como depresión, ansiedad, algunos consumos de sustancias psicoactivas, incluso laceraciones de los propios niños, niñas, y bueno, en los casos más graves, pues el suicidio, que ahorita es una condición que se está dando a nivel mundial muy fuerte. Es un patrón que se repite. Y bueno, ¿a dónde podríamos acudir o a qué instancias podemos acercarnos para pues el tratamiento de esta condición, para volvernos a lo mejor un poquito, volver a las personas que están en este espectro pues más adaptadas, más adaptables a esta sociedad que está hecha para personas que somos más neurotípicas en realidad? Sí, porque la neurodivergencia en el autismo, pues obviamente hay que detectarlo y hay que saber a dónde canalizar también a los niños, niñas, adolescentes que han sido detectados. En este caso, en el área de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud cuenta con una institución llamada Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, mejor conocido como CREDIET, en donde se aplica una serie de pruebas. Una de ellas se llama EDI, que es el estudio de diagnóstico que se hacen a los niños para precisamente identificar si tienen algún problema del neurodesarrollo. Yo creo que esta es la oportunidad precisa de poder canalizar a todos nuestros niños, niñas a una institución de esta naturaleza, en donde hay especialistas que están trabajando de manera ardua con niños con autismo y niñas con autismo. Y aquí hay una naturaleza bien interesante que quería tocar como rápidamente antes de que se me vaya la idea, y es que en las niñas es muy difícil el diagnóstico porque no hay investigación, y además las mujeres cuentan con habilidades sociales mucho más desarrolladas y comunicativas que los hombres. Entonces, por eso a las mujeres y a las niñas no se les diagnostica tan fácil y por tanto, pues se quedan siempre como en esta disyuntiva emocional y psicológica de, bueno, ¿qué tengo? Tengo un trastorno, tengo un déficit, ¿qué es lo que me está pasando? Pero hoy en día sabemos que las mujeres se les conoce como chicas aspis o chicas con autismo, que son camufladas en la interacción social o en su vida cotidiana. Se camuflajean muy fácil porque aprenden estas habilidades sociales con mucha facilidad. Híjole, pues es un tema muy interesante que más me gustaría que extendernos un poquito más, pero se nos acaba el tiempo, ya sabes. Algo con lo que cerrar, un mensaje a la población. Pues bueno, agradecer primero que nada a ustedes por la invitación. Y segundo, pues seguir trabajando sobre la concientización de los diferentes trastornos, espectros, déficit y problemas del neurodesarrollo, que finalmente es esto, una forma de vida y una visión de la vida de manera diferente, más allá de estigmatizarlos, pues trabajar para tener una condición de vida pues más integral de todas, todos y todes. Bien, muchísimas gracias por haber asistido, Evangelina. Gracias a ustedes, Lucy. Muchísimas gracias. Bien. Nos vamos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya está aquí en el estudio. Le damos la bienvenida. Ismael, muy buenas tardes. Gracias, Lucy. Bueno, vamos a entrar de lleno a la información deportiva. Bueno, una nota que pues, usted ya ha escuchado bastante sobre esta humillante derrota que tuvo ante Estados Unidos la selección de México en la National League de la CONCACAF. Esto en la edición 2023. Hay que recordar que desde el 2019 la selección norteamericana ha sido muy superior a la mexicana. La selección mexicana de fútbol sufrió una dolorosa derrota en contra de su acérrimo rival y vecino del norte, Estados Unidos, en la semifinal de la CONCACAF Nations League 2023. 3-0 fue el marcador final, un resultado que simplemente refleja la crisis actual del fútbol nacional. El equipo azteca jugó un partido demasiado importante con poca actitud y nada de creatividad, algo que los estadounidenses aprovecharon muy bien para poder llevarse el resultado y el pase a la final. De lo que no queda ninguna duda es que el nivel de la selección mexicana ha dejado mucho que desear desde hace ya varios años. ¿De qué sirve tener jugadores en las ligas más importantes del mundo si cuando juegan en la selección no rinden como se espera? Es más que obvio que las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol han dañado el nivel del balompié nacional. La falta de claridad y la poca planeación los han llevado a tomar decisiones apresuradas,
que solo parchan el problema en lugar de solucionarlo. Si con el fracaso del Mundial de Qatar no quedó claro, esperemos que ahora sí vean que algo necesita cambiar para que el fútbol mexicano no se hunda en la mediocridad. Pues esta es la muestra de lo que está sucediendo con el fútbol mexicano. Ya veremos si hay algún momento en que se puedan tomar determinaciones de fondo y realmente cambie esto, porque a plazo inmediato parece que va a seguir ese predominio de los Estados Unidos. Buenas noticias para Atlético Morelia. Se abre de manera formal la posibilidad para iniciar el proceso de certificación de los socios. Esto pues se estaba esperando. Al final de cuentas se abre ya el camino para que Atlético Morelia pueda ser certificado. Tras realizarse la Junta de la Liga de Expansión, se dieron varios acuerdos, dentro de los cuales uno afecta directamente a Atlético Morelia. Entre otros, solo se reconoce a José Luis Higuera y Víctor Arana como socios del club. El resto no reunieron los requisitos, pero ya se podrán certificar. No se dio a conocer el calendario de juegos. Se realizará próximamente, pues se hará una reunión de trabajo para fijar el sistema de competencia. No se llamará Liga Sub-23 Expansión, solo Liga de Expansión. Se aumentarán costos por venta de derechos de TV. No se incrementarán los costos este torneo. Los derechos de TV se venderán como Liga MX, no como Expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema que siempre se presentaba, que era la certificación de los socios, que se hablaba de 21 o algo así, y posteriormente era la cantidad de socios. Ahora ya, creo que de una manera inteligente, José Luis Higuera y Arana son los que reconoce la liga, y de aquí en adelante ya quien pueden ir certificando poco a poco al resto de los socios, pero por lo pronto ya no es un impedimento y esto pues ya facilita la situación. Por otro lado, atleta michoacano logra el pase para el Panamericano de Atletismo. Juanita Ruiz tiene la información. El michoacano Jonathan Padilla fue convocado por la Federación Mexicana de Atletismo para formar parte de la selección nacional que representará al país en el Campeonato Panamericano de la especialidad a celebrarse en Mayagüez, Puerto Rico. Desafortunadamente no cuenta con los recursos necesarios para poder asistir a la competencia que tendrá lugar en el mes de agosto próximo. Pues eso es lo complicado. La Federación Mexicana de Atletismo lleva muchos años en pleito, así le llamo yo, pleito, con la CONADE. No está bien legalmente la Federación Mexicana de Atletismo, entonces eso es el pretexto, digo yo, para que la CONADE no dé el recurso para que estas selecciones nacionales asistan a esos compromisos. Aún así sigue en pie la participación del destacado michoacano, para lo cual continúa buscando apoyos, puesto que le faltan cerca de $400 para hospedaje y alimentación. Ha habido algunas actividades en las que él se ha visto favorecido con unos donativos. Y entonces, al haber esas actividades, pues él ya tiene, digamos, que ya el boleto de avión. El entrenador Joel Arturo Martínez Cardona añadió que el deportista del Club Zatopec competirá en su fuerte, que es la prueba de 100 metros. Acaba de hacer el mejor tiempo que ningún michoacano haya hecho en la historia, 10:38, que lo pone, por decírtelo, tú conoces a aquel gran corredor mexicano, Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas, que ha sido el mejor velocista mexicano en sus tiempos, cuando corría 100 esa marca. ¿Sí? El entrenador del seleccionado nacional lamenta la problemática entre la Federación y la CONADE, ya que con este conflicto, como siempre, los más afectados son los jóvenes. Para que los chicos se sigan desarrollando y realmente podamos tener un atletismo competitivo a nivel internacional. Entonces, entre esas dos instituciones, pues el atleta se ve en un hecho sándwich y no avanza esto. Por otro lado, el Parque Lineal de la capital michoacana es un nuevo espacio para la práctica del ajedrez. Conocer nuevas experiencias, así como fomentar la sana convivencia y el esparcimiento, es la finalidad de las actividades al aire libre, a las cuales convoca el Ayuntamiento de Morelia. Entre ellas destaca el deporte ciencia, que se realiza en el Parque Lineal del Boulevard García de León, así lo informó el entrenador Ricardo Belmontes. Hoy en día es la actividad más formativa que existe para los niños y jóvenes, y pues sobre todo que la gente se sienta incluida, ¿no?, en espacios que están promoviendo el ayuntamiento. En esta ocasión estamos realizándolo cada fin de semana
Mencionó que pueden participar niños, jóvenes y adultos con conocimientos de este deporte o aprender a jugar el ajedrez. Ya tenemos con esta actividad al aire libre, con el ajedrez desde febrero, pero lo estábamos llevando a cabo en la calzada Fray Antonio de San Miguel, lo que es la llamada calzada San Diego, y con mucho éxito. La verdad que la gente pide a gritos estos espacios. Luego de la inauguración del Parque Lineal, todos los fines de semana un grupo de profesores atienden a los morelianos en este nuevo espacio. Ahora ya estamos en el Boulevard García de León, lo que es sábado y domingo. Los esperamos ahí de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, puede ir cualquier persona. Recordarles que es una actividad totalmente gratis, es sin costo. Y bueno, la gente puede llegar con su ajedrez o si no, nosotros tenemos el material. Y empiezan a surgir pues ya información de Reboceros de la Piedad, quien anunció 3 bajas previo al arranque de su participación en la temporada, o en la pretemporada y ya posteriormente en lo que va a ser el campeonato de la Liga Premier. Pocas noticias surgen al interior de Reboceros de la Piedad, pero comienza a surgir información a cuentagotas previo a lo que será la temporada 2023-2024 de la Liga Premier. Dentro de las primeras informaciones se confirman 3 bajas del equipo, como son la del arquero Pablo Villar, Alexis García y previamente la de Fernando Cruz. Ahora se está a la espera de empezar a conocer refuerzos de los cuales los aficionados piedadenses están a la expectativa. De la pretemporada aún no se tiene fecha de arranque, pues están a la espera de la reunión de la liga para conocer el calendario oficial y sobre el mismo planificar su preparación previa. Ya también están convocando para un proceso de visorías y hay que esperar a ver Aguacateros de Uruapan, que está en esta división también, acaba de subir. ¿Qué noticias se están dando? Ya le estaremos informando. Es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa. Michoacán, nuestra mejor versión. Contamos con ventajas competitivas que brindan confianza a empresas nacionales e internacionales. El puerto de Lázaro Cárdenas, el Puerto de México, está conectado a una de las redes ferroviarias más grandes del país y garantiza el traslado de mercancías desde México hacia Estados Unidos y Canadá. Confiar en Michoacán es la mejor opción. Michoacán, honestidad y trabajo. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos en la recta final de esta emisión informativa y continuando con la información, luego del desplazamiento de habitantes en el municipio de Apaxingán, esto producto de la inseguridad que vive esa zona, la secretaria de Migrante michoacano fijó su postura sobre el tema y dio a conocer las acciones que se van a tomar al respecto. Conocer sus raíces y la riqueza cultural de Michoacán es parte del objetivo del programa de inmersión cultural del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en el cual jóvenes extranjeros podrán formar parte de las actividades que se realizan en la entidad. Teresa Mora, secretaria de Migrante michoacano, les dio la bienvenida y compartió la riqueza de esta experiencia que les permitirá conocer ampliamente sus raíces. Les reitero que el intercambio de visiones, de formas, de estilo de vida son tan nutritivos para todos porque nos abren la mente a otras maneras de entender el mundo y vivirlo, que podrán vivir de cerca su origen familiar, los espacios en que su padre, madre o ambos crecieron. Mayra González Quirarte, coordinadora por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio detalles sobre el origen de este programa.
Lo que busca es invitar a jóvenes que son de origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, para que tengan como raíces mexicanas, puedan venir a conocer las raíces de sus familias. Ellos son chicos segundas, terceras generaciones, inclusive hasta cuartas. Muchas veces de ellos no han conocido el país y la ciudad de origen de sus familiares, y la idea es que puedan adentrarse a la cultura, a su forma de vivir. Será un periodo de 2 semanas que los jóvenes estarán viajando, compartiendo experiencias y haciendo actividades de voluntariado con algunas comunidades de la entidad. Y la idea es, tener esta inmersión y este voluntariado con las comunidades. La idea es que ellos, conozcan, la comunidad les explique, les enseñe, y ellos también puedan aportar a la comunidad de todo lo que ellos estudian. Ellos son chicos universitarios, están estudiando una licenciatura. Hay una variedad increíble y la idea es que también ellos puedan aportar con esta experiencia a la comunidad de la que... Los estudiantes visitarán los municipios de Pátzcuaro, Janitzio, Tzintzuntzan, Cherán y sus comunidades aledañas. Conversatorios con cronistas y jóvenes líderes para compartir la historia de la comunidad, talleres con artesanos, trabajo de voluntariado educativo, ambiental, deportivo, así como desarrollo comunitario y economía social, serán algunas de las actividades que realizarán en su visita. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Sí, está la situación que enfrentan los habitantes de Apaxingán, una situación muy complicada en cuanto al desplazamiento. Hay que dar seguimiento puntual a esta situación que enfrentan y sobre todo la postura institucional que habrá de asumir, no solo el gobierno del estado, quien atiende de manera inmediata esto, sino también el propio gobierno municipal de allá de Apaxingán y el propio gobierno de la República, que tiene un área específica para atender también este tipo de desplazamientos, Lucía. Con esto llegamos al final. Ahora sí. Nos despedimos. Comienza el fin de semana y le agradecemos, por supuesto, que nos haya sintonizado aquí a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Reiteramos nuestro agradecimiento a los miembros de la producción, de redacción, a nuestro intérprete de lengua de señas y a usted. Que tenga una excelente tarde y buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Mi nombre es Roberto Lonato y soy artesano. Pues yo empecé desde chiquillo, desde 5